la cual habla sobre el tema de los delitos en contra de las personas adultas mayores, para la cual nos acompaña la investigadora Helen Pérez Sandoval de la sección de violencia de género, la sección especializada de violencia de género, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Un poquito largo el nombre. Entonces ella es la que nos va a explicar un poquito acerca del tema, acerca de la ley integral que vela por estos derechos de las personas adultas mayores y también acerca de los distintos delitos que ve esta sección, propiamente enfocado en ese tema de los adultos mayores. Entonces le doy el pase a mi compañera Helen para que ella les explique un poquito el tema y también al final Alejandro, por este caso, si tienes alguna duda, me avisas nada más para aclarártela. Adelante, Helen. Bueno, buenas tardes, Carlos y Alejandro. Muchas gracias por conectarse. Bueno, como decía Carlos, laboro en la sección especializada en violencia de género, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, donde velamos por los derechos de los adultos mayores. Esta ley lo que viene a hacer es a regular derechos y deberes que tienen los adultos mayores, ¿verdad? Lo que nos compete a nosotros es velar si algún adulto mayor está siendo víctima de algún delito, ya sea físico, sexual, patrimonial, explotación sexual, psicológico, nosotros poder ayudarle en lo que se pueda, darle los insumos a la fiscalía para que ellos puedan sancionar a una persona, ¿verdad? Este mes que se conmemora los adultos mayores es importante hacer conciencia en la empatía que debemos tener con estos adultos mayores, porque hay algunos que pueden tener ya una avanzada edad, pero se pueden ver por ellos mismos, ¿verdad? Unos viven solos, pero todavía cocinan, todavía escuchan bien, mentalmente se encuentran bien, pero hay otros que por su vulnerabilidad necesitan de sus familiares o de instituciones que velen por sus derechos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hacemos nosotros, velar en ese sentido. En cuanto a los tipos de sanciones que se ven en la oficina, bueno, está en el físico, ¿verdad? Y les puedo dar ejemplo como cuando un adulto mayor es pellizcado, sacudido, golpeado, no sé, alguno de estos tipos que su integridad física se ve afectada. También la violencia sexual, ya sean tocamientos, violaciones, proposiciones indecorosas, no deseadas. En cuanto a la psicológica, es cuando le decimos a un adulto mayor cosas para hacerlo sentir mal o con miedo o aterrorizado. Por ejemplo, decirle, bueno, si usted no hace tal cosa, no le voy a dar sus medicinas, no le voy a dar de comer. También, no sé, el abandono, a pesar de que esto es un todo, ¿verdad? Porque tanto le afecta psicológica como físicamente. También vemos los delitos de el abuso patrimonial, por ejemplo, que hijos quieran quitarles las propiedades a sus padres, abusándose de esa, que son familia, o de la vulnerabilidad que tengan ellos, ¿verdad? Porque a veces no están ya mentalmente bien y los empiezan a intimidar o hacerles firmar papeles diciéndoles que es otra cosa para ellos quitar los bienes. Esto es más que todo lo que vemos nosotros en la oficina, ¿verdad? Y hay casos muy, muy fuertes que hemos llevado y gracias a Dios lo hemos podido sacar avante y poderles ayudar, que es lo principal, ¿verdad? De estos adultos mayores. Eso es prácticamente a lo que hacemos en estas investigaciones, que son bastantes las que nos llegan a la oficina. Compañera, tal vez como para también detallar un poco acerca del tema de los delitos en contra de los adultos mayores, parte del enfoque que también queríamos darle a esa conferencia es que no solamente
los adultos mayores son víctimas de estos delitos que vos acabas de mencionar, sino que también son víctimas de otros montón de delitos que Claro, tal vez no ven ustedes como tal, como sección, porque, por ejemplo, si un adulto mayor es víctima de un asalto, pues lo ve en la sección de asaltos. Entonces, como exacto. también para hacer una aclaración de cómo es que se divide esa parte y por qué propiamente, entonces, digamos, se hace esa diferencia también. Sí, bueno, obviamente los adultos mayores están igual de expuestos que cualquier otra persona a delitos de asaltos, que se les metan a la casa a robar, de homicidios y todavía de golpizas aún más fuertes, ¿verdad? Entonces, las secciones especializadas del organismo de investigación judicial también se encargan de velar por esos derechos que tienen las personas para venir a poner la denuncia y que sean ellos quienes los investiguen. A nosotros nos llegan este tipo de delitos cuando no son tan graves. Por ejemplo, ya un homicidio lo vería la sección especializada en homicidios. Cuando son, por ejemplo, ya agresiones muy fuertes, lo vería la especializada de contra la vida. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si fueron víctimas de un fraude, pueden apersonarse a la sección que ve los delitos fraudulentos, ponen ahí la denuncia. Nosotros estamos especializados cuando es un familiar que comete esos delitos. Por ejemplo, hemos tenido casos familiares que violan al adulto mayor o a la adulta mayor, ¿verdad? Eh, o que los abandonan, eso sí lo vemos nosotros. También casos del hijo o el nieto que quieren apropiarse de las pensiones de los adultos mayores o propiedades. Eso, esa es la parte la que nos diferencia de las otras secciones. Cuando son familia, lo vemos nosotros. Cuando el victimario es la familia. Y con respecto al caso de abandono, que tal vez es uno de los que se presenta más comúnmente en la sociedad, ¿cómo se presenta propiamente o cómo es que ustedes lo visualizan para dar como tal vez algunos ejemplos de casos que ustedes hayan investigado? Bueno, para mi percepción, cuando se dan malos delitos de abandono es cuando hay vacaciones. Las familias quieren irse a pasear o salir del país y no tienen quien les cuide el adulto mayor. Entonces, lo que hacen es ir a dejarlo en un hospital y, y ahí lo reciben. La familia muy campante sale a realizar lo que tienen que realizar y dejan al adulto mayor por lo menos en un centro que le van a dar el cuidado, ¿verdad? Pero ya no vuelven por ellos. Eso es lo que hemos percibido en nuestra oficina, ¿verdad? Cuando hay vacaciones, cuando las familias, este, a fin de año, esto lo vemos mucho, se incrementan las investigaciones por este delito. O ya se cansan y vuelven a un hospital y es muy fácil dejarlos ahí, ¿verdad? Y poder irse. Otro de los casos que se presenta mucho, o en la mayoría de los casos más bien se presenta lo que es como un círculo de violencia, ¿verdad? Vos mencionabas que está, por ejemplo, la violencia física, la psicológica, la sexual, en este caso hasta el abandono, por ejemplo, y usualmente eso va como en un orden y primero cada una es como un dominó, ¿verdad? Empiezan con violencia, verbal, tal vez, psicológica, hasta violencia física. Muchos de los casos también se presenta de esa manera, ¿verdad? Correcto. Lo que pasa es que como son familia, a los adultos mayores les cuesta más denunciar, ¿verdad? Entonces, nos ingresa una denuncia, ya sea por el 911 o por algún centro médico, y cuando llegamos a hablar con ellos, nos dicen que no quieren poner la denuncia porque es familia y no tienen a quién más acudir y esa persona tal vez depende del victimario, ¿verdad? Y entonces estas personas soportan cosas que no deben de soportar. Entonces, quizás empiezan con agresiones verbales, como decís vos, y tal vez hay un tiempo donde que la persona le pide perdón, pasa un tiempo y otra vez empieza a agredirlo verbalmente, después por allá hay un empujón, o degradarlo, humillarlo, ridiculizarlo. Entonces, esto va en aumento. Y, y en ocasiones el abandono puede llegar hasta matar a una persona, ¿verdad? Y no sé si Alejandro tendrá alguna pregunta, si
Si tenés ahí como algo que te haya surgido de la explicación de la compañera. Dice que si manejamos datos sobre el tema de las denuncias de maltrato contra los adultos mayores y de abandono. En este caso, las estadísticas, pues, como las maneja la Oficina de Planes y Operaciones, tendríamos que solicitarlas para que nos las pasen, pero yo te las puedo pedir y te las puedo remitir. De igual manera, nos consulta si consideran que deben incrementar los recursos para atender este tipo de delitos, considerando el aumento que tendrá la población mayor a mediano y largo plazo. No sé si te puedes referir a Claro, eso. claro que sí. En la oficina, por lo menos los que estamos somos muy poquitos y no solo vemos la ley del adulto mayor, también vemos la ley de penalización contra la mujer, vemos todo lo que son delitos sexuales, vemos trata de personas, tráfico ilícito, migrantes, y somos muy pocos y sí se deberían incrementar los recursos, ¿verdad? Tanto personal como vehículos y estas cosas. También Alejandro nos pregunta, no sé qué tanto nos podamos acercar a ese dato porque pues está un poco complicado, pero el porcentaje o en qué porcentaje más bien es un familiar quien comete este delito versus en qué ocasiones no es un familiar el que comete el delito. Es que como nosotros solo recibimos denuncias cuando son familiares y hay otra sección que recibe las denuncias cuando no son familiares, entonces tal vez la Oficina de Planes y Operaciones sí tenga ese dato, pero yo Tal como vez, investigadora no lo tengo. sí, tal vez, Helen, lo que podríamos hacer es como esa aclaración otra vez, como para que tal vez quede claro de cuál es la diferencia entre cuáles reciben ustedes y cuáles reciben tal vez las otras secciones, como para quedar bien claros en ese aspecto. Ok, nosotros vemos lo que son delitos de agresión física, sexual, psicológica, patrimonial, cuando los victimarios son familia. Por ejemplo, que el nieto o el hijo o el sobrino empujó a alguien, hay una agresión física por parte de un familiar. O, por ejemplo, yo he llevado denuncias me acuerdo de una señora de 96 años que la violó a un nieto, eso nos toca a nosotros verlo. O cuando hay agresiones psicológicas también, lo que hemos notado mucho son estas que ojalá se muera, que por qué no se entierra allá, cosas de esas, ¿verdad? Que hacen sentir mal a la persona adulta mayor. Y cuando también quieren quitarles recursos económicos o patrimoniales como propiedades, no sé si tienen otro recurso, que otros hijos le ayuden y esta otra persona que es familiar, pues quiera quitar esos recursos económicos o propiedades, ¿verdad? Que cuenta el adulto mayor. Esa es la diferencia, que sean familia es cuando nosotros vemos esos delitos. Perfecto, no sé si tendrás otra pregunta, Alejandro. Y con el tema de las estadísticas, te las voy a solicitar para poder remitírtelas. Ok, sí, apenas tengamos las estadísticas, se las voy a remitir. Te agradezco por conectarte. Igualmente, le agradecemos a la compañera Helen por la explicación y voy a remitirles al final la grabación para que les quede también ahí en el chat de sucesos. Gracias. Muchas gracias.